Hola, soy Valeria Rojas, pediatra y neuróloga infantil. Quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Pediatría por invitarme a exponer sobre este importante tema para quienes trabajamos con la infancia. Declaro no tener conflicto de interés en relación a este tema y decir que apoyo los principios de Médicos Sin Marca. El primer contacto de la niñez con las pantallas ha cambiado durante los últimos años. En el año 1970 eran los 4 años y hoy día cada vez es más frecuente ver niños muy pequeños, menores de 1 año, que están expuestos a las pantallas. Y sabemos que el uso de las redes sociales durante los últimos años ha aumentado exponencialmente. Y 75% de los niños en este estudio del 2021, entre 8 y 10 años, ya tenía acceso a dispositivos móviles con una exposición de 4 horas y media. Esto es gravitante en el desarrollo de nuestros niños y especialmente porque tenemos que saber que el desarrollo cerebral va cambiando y va madurando desde las zonas posteriores del cerebro, ya el lóbulo occipital, hasta la zona anterior, que es el lóbulo frontal. De tal manera que la reflexión y el juicio y el análisis ante distintos contenidos se obtiene en edades muy posteriores, después de los 12, 15 años. Por eso nosotros decimos que a los 12 años los niños no deben estar expuestos a telenovela, a noticias en televisión y tampoco tener acceso libre a Internet. Porque, insisto, entonces, no es lo mismo un cerebro de 5 años que un cerebro de 15 años en el análisis y en la reflexión de los contenidos. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que el cráneo de los niños es un cráneo que es muy delgado y que también es muy permeable a las ondas electromagnéticas. Y todavía no tenemos certeza que estas ondas electromagnéticas en un cerebro inmaduro con un cráneo muy delgado tengan alguna influencia en el futuro cuando nuestros niños ya lleven 60 años conectados y expuestos a estas ondas. Sabemos entonces que la influencia en el desarrollo, en el neurodesarrollo de las pantallas es muy importante. Este es un estudio de 20.000 personas en que se demostró una reducción de la atención de los periodos de atención por los medios digitales de 12 segundos en el 2000 a 8 segundos en el 2013. Y se hablaba entonces que teníamos los seres humanos menos memoria que un pez dorado que tenía intervalos de atención de 9 segundos, ¿ya? Este tiempo de atención influye también en la memoria de trabajo. La memoria no es ilimitada como la memoria del Internet, la memoria de Google. Nuestra memoria es limitada y selectiva y procesamos solamente partes de la información. Yo tengo una biblioteca donde para poner otro libro tengo que sacar uno, ¿ya? Y nosotros lo que necesitamos es almacenar información que nos sea de utilidad. Sin embargo, si tenemos que procesar mucha información, como vemos acá, nos vemos sobrepasados, ¿ya? Y esta sobrecarga de nuestra memoria de trabajo hace que perdamos información importante y captemos lo irrelevante que no nos va a ayudar a resolver nuestra tarea. Toda esta exacerbación de contenidos que queremos poner en nuestra memoria que no, pero que no podemos, ya genera en nuestro cerebro ansiedad y esta ansiedad lleva a la depresión. Mientras más cosas queremos hacer en paralelo, es menos bueno para nuestra memoria de trabajo. Se ha estudiado en el hipocampo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo lleno de información, lo que llamamos el multitasking, haciendo diferentes cosas en corto tiempo? Se ha visto que esta competencia entre las conexiones sinápticas altera la memoria de trabajo, ¿ya? Y genera una alteración también en la memoria a largo plazo. Además de afectación en la memoria por internet, redes sociales, etcétera, también se ha visto que se afecta la empatía. Mientras más horas se invierte ya en los medios digitales, menos se entrenan las neuronas en espejo y ellas requieren un entrenamiento constante. El 70% de la comunicación es no verbal y se ha demostrado que la amígdala cerebral pierde volumen en relación al tiempo expuesto en los medios digitales.
No es que las redes sociales dañen el cerebro, pero no está el estímulo de interacción y empatía, ¿ya? Y esto, entonces, al no ejercitar la interacción y la empatía, corremos riesgo entonces de debilitar esta importante habilidad social para el desarrollo de nuestros niños. También lo que se ha visto es que hay también influencias en el desarrollo del lenguaje. Este estudio muestra ya que hay una vía específica que es el territorio de Broca, ya que comunica con estas las vías donde se almacenan palabras y todas estas conexiones son muy importantes para el desarrollo del lenguaje. Pero estas vías, hay una reducción en estas vías cuando los niños están un tiempo prolongado expuestos a a los medios digitales, a las redes sociales, al internet, etcétera. Por lo tanto, tenemos memoria, tenemos empatía, tenemos desarrollo del lenguaje que se puede ver afectado por los medios digitales. ¿Y qué pasa entonces con la conducta? ¿Ya? Se ha visto que videojuegos violentos como este que estamos viendo aquí, que es el Gran Robo del Auto, que es el videojuego más popular entre los jóvenes y que más entonces vende con ganancias billonarias, se ha visto que este tipo de videojuego afecta entonces el área de la amígdala, que es el área relacionada entonces con la empatía también, con la conducta prosocial. Mientras los niños ven este tipo de videojuegos, se activan estas áreas, a diferencia de niños que juegan otro tipo de videojuegos. Y estas áreas quedan activadas, de tal manera que posteriormente cuando el niño sale a la calle o va a su escuela y siente un topón, un pequeño empujón, reacciona desproporcionadamente en forma violenta. Esto nos lleva entonces a pensar cuáles son las bases de la conducta violenta de nuestra sociedad actual. Y tenemos una gran relación de las redes sociales con el sueño, porque las pantallas, la luz LED de las pantallas es el tipo de luz que más altera la liberación de la melatonina, que es la hormona endógena que nos lleva a tener sueño. Mientras más horas estemos expuestos a pantallas, mientras más tarde estemos, y se sabe que las redes sociales en la noche es justamente la que más altera la calidad y la hora de quedarse dormido, menos sueño van a tener nuestros niños. Y sabemos que, por ejemplo, nuestros adolescentes, solamente el 15% de ellos, niños y adolescentes entre 6 y 17 años, duermen una hora muy baja, que son 8,5 horas. Entre los 4 y los 12 años los niños deben dormir 10 horas. Entre los 12 y los 18 años deben dormir 9 horas, pero la gran mayoría duerme mucho menos de lo mínimo necesario para la reparación de las neuronas, para el crecimiento, para el control, para la leptina, la liberación de la leptina, que es la hormona en relación al peso, etcétera. De tal manera que las pantallas no solamente afectan funciones cognitivas, sino también el sueño, que es muy importante para el desarrollo. Instagram es una red social muy popular, ¿ya? Y que ha llevado, por ejemplo, a que en mayo del 2020 fiscales de 44 estados de Estados Unidos enviaron una carta a Mark Zuckerberg donde le pedían que abandonara la idea de crear una versión de Instagram para menores de 13 años, ¿ya? Basado en la investigación científica que muestra una correlación entre el uso de redes sociales, el aumento de la angustia psicológica y el comportamiento suicida entre los jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque las investigaciones ya han llegado a los periodistas, ¿ya? Y ya ha llegado esto a oídos eh, del dueño que de Instagram, de Facebook, eh, de WhatsApp, que gana mucho dinero y quería entonces ahora que Instagram, crear un Instagram para menores de 13, ¿ya? Y porque estaba, entonces, se alzaron las voces para impedir esto, porque ya está demasiado claro el impacto que esta red social, como dice acá, tiene en la salud mental y física de los adolescentes. En este estudio del 2021 mostró que 72% de los adolescentes usa Instagram diariamente.
Y tenemos que tener en cuenta que todas estas redes sociales, su fin no es tanto el entretener, su fin no es comunicar, su fin es comercial, definitivamente comercial, y por eso está el interés entonces de los creadores de estas redes sociales, de que niños más pequeños puedan ingresar a estas redes sociales, porque se sabe que cuando yo tengo un cemento de fragua, que es como el cerebro de un niño, ya como una arcilla que yo estoy moldeando y yo meto una marca en ese cerebro, va a quedar por siempre esa marca asociada a ese cerebro. Por lo tanto, los niños son muy apetecidos por los publicistas. Y sabemos que todas estas redes sociales, todos los youtubers tienen intereses en generar consumo, en generar necesidades nuevas creadas, ¿ya? Los algoritmos de la inteligencia artificial son capaces de predecir nuestras necesidades, comportamientos, reconfortarnos y hacernos adictas a ciertas, ¿no es cierto?, consumos. Los grandes youtubers que promocionan marcas como Gucci, que promocionan, que están pagados por la industria y que tienen millones de seguidores, su fin es comercial. Nuestros niños y adolescentes no tienen claro ese fin comercial de seducción y caen entonces ante este atractivo de redes sociales y de youtubers. Sabemos entonces que la influencia de esta publicidad encubierta en las redes sociales, encubierta en los youtubers, tiene vínculo en el bienestar emocional con una cultura del consumo, con depresión, ansiedad, baja autoestima y conflictos con los padres, tiene relación con obesidad, autoimagen, autoestima, comportamiento sexual, etcétera. Debemos tener claro quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes, las recomendaciones que ha entregado la Sociedad Americana de Pediatría, la Sociedad Canadiense también de Pediatría, que dice que de 0 a 2 años nada de pantallas, ¿ya? Que de los 3 a los 5 es 1 hora de pantalla, que luego son 2 horas de pantalla, que dispositivos portátiles se deben entregar después de los 13 años, cuando los niños tienen un poco de mejor autocontrol y un poco mayor de reflexión, ¿ya? Que videojuegos violentos online nunca, al igual que pornografía. Y debemos saber que las apps Facebook e Instagram, aunque quisieran Mark Zuckerberg hacerlo para edades menores, están por ellos mismos determinados para mayores de 13 años. WhatsApp para mayores de 16 años. Son las propias limitaciones que han hecho los productores de estas redes sociales. Sabemos que la regulación es importante, pero más importante es que nosotros les enseñemos también desde la prebásica, tal como lo hace Canadá, a la educación en medios, ¿ya? Educación en medios digitales, porque ellos deben aprender a ser productivo respecto de los medios, a usar todos los aspectos muy positivos que por tiempo no podemos exponer acá, pero los aspectos muy positivos que nos dan las redes sociales, que nos da la tecnología para crear muchas cosas positivas, pero también les tenemos que enseñar a ser críticos, escépticos respecto a las redes sociales, a usar lo mejor de ellas, pero también saber sus riesgos. Y así como eh, las marcas nos dicen que el cigarro puede producir cáncer, que fumar puede destruir tu dentadura y tu boca, cuando le regalamos un celular a un niño, que debería ser después de los 12 años, no antes, no porque todos los niños estén teniendo celular, porque todos los niños, nosotros vamos a tener que darles uno. Si nosotros tenemos el conocimiento de que no tenemos certeza de que las ondas electromagnéticas traspasen, si tenemos certeza que lo traspasen, pero los efectos que generan esas ondas electromagnéticas en un cerebro pequeño, que sabemos la vulnerabilidad de la seducción de la publicidad en niños, ¿no es cierto?, menores de 12 años. Por eso países como Suecia no permiten, los países escandinavos, publicidad en niños menores de 12 años. ¿Por qué nosotros le regalamos un celular sin entregándoles
sin un contrato de uso, sin decirles que ese celular yo voy a saber lo que está haciendo, especialmente todo esto si tiene menos de 13 años. Voy a poner una aplicación como Family Link para poner límites de tiempo, para poner límites de contenido, de tal manera que tenemos que tener conciencia de los riesgos y beneficios. No es el problema en sí mismo, no son las tecnologías, sino que el uso que nosotros le demos. Por eso, cuando nosotros entreguemos y debemos promover nosotros como Sociedad Chilena de Pediatría, que en todos los celulares debería ir una advertencia tal como va en las cajetillas. El consumo excesivo de esta tecnología puede provocar adicción, insomnio, depresión, soledad, entre otros desórdenes psicosociales. Esto está demostrado en toda la literatura y no dejar al alcance de los niños sin supervisión. Estamos entregando como que entregáramos cajetillas de cigarros a los niños, como podría haber sido hace 100 años atrás, cuando no se sabía los riesgos el daño que eso podría hacer. Lo mismo está pasando ahora con los celulares. Y quizá en 100 años más van a decir cómo pudieron dejar expuestos a los niños a este tipo de contenido que pudiera haber sido riesgoso, sin límite, sin supervisión, etcétera. Los invito a ser activistas por el buen uso de los medios. En esta página eesrb.org está la clasificación para los videojuegos. Eso tenemos que siempre pasársela a nuestros niños. Esta página de eh, cmch.tv, que es del Centro de Estudios y Medios de la Universidad de Harvard, tiene mucha información para quienes estén interesados en saber más de este tema. Con esto solo quiero motivarlos a saber más, motivarlos a interesarse en este tema y estoy a su disposición para responder las preguntas en la mesa redonda. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su interés.